¿Cómo están? Muy buenas noches. Tomamos la posta informativa de Tele13 Central, acá en nuestra señal 2, de nuestro canal de noticias T13 en vivo, para seguir conversando, seguir hablando, informándoles respecto a esta emergencia que se ha generado en Rusia a partir de este terremoto, que, como ya se ha anunciado durante los últimos minutos, ya ha actualizado su magnitud y ha llegado hasta los 8.8 grados. Esto particularmente en Kamchatka. Esto es considerado el extremo oriental de Rusia. No es el punto más cercano con Alaska, para decirlo de alguna forma, pero sí se encuentra cerca de esa área. Forma parte precisamente de todo ese cinturón que conforma también el Océano Pacífico. Estamos viendo hasta ahora nuestra pantalla dividida que muestra diversos puntos, particularmente costas de Japón, las costas de Hawái y por supuesto también las costas rusas. Lo que ya se nos ha hecho llegar como información es que hay olas que ya habrían llegado hasta costas japonesas, particularmente en Hokkaido, con olas de 30 centímetros de altura. Respecto a lo que habría ocurrido también en ese mismo país, tiene que ver particularmente con esta ciudad portuaria, Nemuro, como se le conoce, que es esta ciudad que habría sido afectada por estas olas que se han generado durante estos últimos minutos. Las autoridades japonesas también han advertido previamente que las olas que lleguen de manera posterior podrían ser más fuertes. Vamos a conversar, vamos a estar analizando en profundidad toda esta situación. Para eso estamos con Michel Delerve, eres experto en gestión de emergencias. Michel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en T3 en vivo. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Michel, partir por lo que creo yo es lo más importante, que es junto con hacer el llamado a la calma, también entender un poquito de lo que significa este estado de precaución, que es lo que ha mencionado precisamente el CHOA que se ha adoptado durante esta jornada. Ya han llegado las autoridades hasta las oficinas de Senapred para iniciar un COGRED a nivel nacional respecto a esta alerta de tsunami. Imaginamos que claramente hay una diferencia entre lo que se conoce ya de manera dura como una alerta de tsunami y lo que es un estado de precaución. Quiero preguntarte primero con eso también. Y respecto a todo lo que ha sido el movimiento que se ha generado a nivel de cómo ha respondido de alguna manera el gobierno del Estado frente a esta emergencia. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. Mira, lo primero es señalar que la mejor forma de mantener la calma. Mantener la calma es algo que nosotros usualmente utilizamos y decimos ante una emergencia hay que mantener la calma, pero olvidamos que la mejor forma de mantener la calma es saber qué hacer. Partamos entonces por el momento en el cual estamos. En este momento estamos a la espera, obviamente, de que las modelaciones, que son modelaciones matemáticas, se vayan afinando, perfeccionando. Lo que sabemos hasta el momento es que este terremoto que ha ocurrido, que es de gran magnitud, es lo que se califica como un megaterremoto tsunamigénico, de una u otra manera genera trenes de ola que van a impactar a lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico y específicamente a nuestra costa. Pero señalarte ya que, por ejemplo, en materia de alerta, el Pacific Tsunami Warning Center ha ya establecido alertas para las islas Aleutianas, para California, Oregon, el estado de Washington, British Columbia, el sur de Alaska, las islas Aleutianas, etc. O sea, básicamente en la medida en que vaya pasando el tiempo, estos modelos se van ajustando. ¿Qué podríamos estimar nosotros en este momento? Es que desde un punto de vista bastante conservador o racional, digamos, es que vamos a recibir un tsunami y lo que de una u otra manera está en duda a partir de lo que se vaya perfeccionando a través de las horas, es si va a tener características destructivas o va a ser un tsunami más bien instrumental, que son los dos extremos que pueden haber. Y eso, ¿dónde va a impactar de mayor o en menor medida? Esos son elementos que van a ocurrir durante las próximas horas. Eso precisamente iba a preguntarte, porque acá lo que habíamos señalado, lo que habíamos conversado antes de fuera de cámara, es que tenemos tiempo para monitorear, para poder establecer bien cuáles van a ser. Hay estimaciones de horarios, pero tú mismo lo decías, es demasiado temprano también para poder realizar ya estas estimaciones ya de manera un poquito más concreta. Se estaría ya diciendo que las primeras olas llegarían a Arica a eso de las 2 de la tarde con 51 minutos de mañana, ya iría avanzando conforme vamos de norte a sur, hasta, por ejemplo, la ciudad de Coquimbo, 3,34. De hecho, ahí mismo estamos viendo en la imagen lo que está señalado precisamente
precisamente en este centro, en su tercer boletín, donde se habla, claro, de la llegada de las olas particularmente y de primera forma en el territorio insular. Hablamos de Isla de Pascua a las 11:22, hora Rapa Nui, ya en Arica 2:22. Nos vamos ya a Iquique, Antofagasta, donde estarían llegando ya con unos 9-10 minutos de distancia, pero en horarios podríamos decir, al menos para lo que es la zona norte del país, bastante parecido. Ya recién en Talcahuano podemos ver que estaría eso de las 4:06 minutos. Acá, claro, son las primeras estimaciones de la llegada de las olas. Se hablan, o al menos lo que se hablaba en un principio era de olas de entre 1 a 3 metros. ¿Qué tan factible es que eso se llegue a concretar? Porque no deja de ser también considerable eso que estábamos escuchando. Es factible, pero además no solamente tiene que ver con la altura, es donde llega esa masa de agua, claro, que además no nos olvidemos, esas son las horas que se estima que llegue. Otra cosa es hasta dónde termina, hasta qué hora termina ese tren de ola, y eso lo vamos a ir sabiendo con el tiempo. Pero básicamente podemos entonces establecer con claridad que vamos a tener evacuación en algunas zonas del país probablemente que van a durar varias horas. Claro. Y eso es importante. Segundo, que eso va a ocurrir durante, digamos, tipo mediodía y con posterioridad al mediodía. Por lo tanto, lo importante hoy día es ir a dormir tranquilo con acciones de preparación, y ahí hay un rol que tiene que ver con las decisiones del Estado, sí, para que nosotros podamos tomar decisiones. Ahora, ¿por qué te señalo lo primero? Es porque esta masa de agua va a llegar en lo que se llaman los trenes de ola y va a depender de la conformación de la bahía, va a depender incluso de si había un río en ese lugar, donde se va a determinar, por ejemplo, si puede golpear con mayor o menor fuerza. En algunos casos, por ejemplo, podría ser meramente instrumental. En otros casos podría afectar solamente al borde costero más inmediato, las caletas de pescadores. En otros casos podría ir un poco más adentro. Lo importante saber es que eso no va a ser algo repentino que vaya a ocurrir durante la noche, sino que lo que esperamos es que esto ya en la mañana, cuando nos levantemos, esté más claro. Yo creo que nuestro desafío como sistema de emergencia es apurar ciertas decisiones bajo un criterio, desear lo mejor, pero prepararse para lo peor. Porque de lo contrario, empezamos a aumentar la tensión, la incertidumbre, y la incertidumbre es un elemento muy negativo en materia de emergencia. Precisamente, Michelle, y quiero que revisemos la pantalla juntos para poder ver esta simulación que de alguna manera se acerca un poco a lo que ocurrió anteriormente en Japón. Ahora, entendiendo que se encuentran en geografías bastante similares, ¿se podría repetir una situación como la que estamos viendo ahora en la imagen, en esta simulación? De alguna manera, esta llegada de este tren de olas que eventualmente podría tener una magnitud importante para nuestro país, es parte también de lo que estábamos conversando, pero de alguna manera también para quienes nos están viendo, para poder entender de manera un poquito más gráfica qué es lo que está ocurriendo y de qué estamos conversando y cuál podría ser eventualmente la sucesión o la cronología de lo que va a ocurrir durante esta noche y durante esta próxima mañana también. Exacto, y lo que nosotros estamos viendo, y si lo llevamos a una tina, que yo creo que más de alguno ha jugado en la tina, ¿cierto? Claro. Es como que el golpe en el agua tú lo hicieras en una esquina y por lo tanto lo que vemos son las ondas, que en este caso son visibles porque son en el agua. Cuando es la tierra, en realidad es medido instrumentalmente, pero son las ondas y cómo eso avanza. Yo creo que ahí es muy importante entonces comprender, insisto, en que tenemos dos elementos. Uno, las decisiones de la autoridad, de nuestro sistema de emergencia, que a mi juicio me llama mucho la atención que nos demoremos tanto rato en instalar una instancia como el COGRID, antiguamente llamado COE, pero que básicamente es la misma estructura, para tomar decisiones que son clave para quienes nos están viendo en este momento. ¿Enviamos mañana a nuestros niños al colegio si es que yo vivo en el borde costero o no? ¿En qué ciudades voy a enviar a mis niños o quizás la autoridad decide suspender las clases? Es muy complicado acostarse con esa incertidumbre y no saber si a las 7 de la mañana cuando me levante tengo que tomar la decisión o no de dejar a mi niño con quién, además. Se trata de información, Michelle, que a esta hora, 22:44, la gente ya debería tener esa información antes de irse a dormir, para tener claridad de qué es lo que va a pasar mañana. Para que comprendamos un poco cómo se deben tomar las decisiones en emergencia. Desear lo mejor, prepararse para lo peor. Es decir, uno tiene que tomar decisiones
no necesariamente sobre la base de la certeza, sino que sobre escenarios probables. Y eso es parte de la gestión. En segundo lugar, si tú me preguntas, aquí el COGRID debería haber sido convocado y haberse reunido a los pocos minutos, a la hora, a la media hora de haber ocurrido el terremoto, porque donde ocurre el terremoto, sabemos que por su magnitud puede eventualmente, va a generar tsunami. Debo decirte que ese terremoto se transforma en tsunamigénico desde el momento en que ocurre y se hace la primera modelación automática. Más aún, quiero aprovechar de hacer una reivindicación a nuestros científicos. En el año 2022, Mauricio Fuentes con Sebastián Riquelme, dos científicos chilenos, elaboraron un paper publicado en la revista Nature que hablaba precisamente de un sismo en lo que se llama un gap o un silencio, le llaman, una brecha sísmica en esta zona. Y que ahí mismo donde se generó este terremoto. Exactamente, y que ellos simulaban. Perfecto. Y hacían simulación y estimaban que ese gap era capaz de generar un sismo, aproximadamente un terremoto de magnitud 9. Eso para comprender que uno tiene que hacer caso a las simulaciones, a los estudios, a la ciencia. Claro. Y debo señalarte además, para llevarlo además a la realidad chilena, ellos el 2021 hicieron con la misma técnica simulaciones en el Pacífico Sur, donde además abordaron varias localidades, en el caso de Chile, donde establecen las posibilidades de terremoto, pero además cómo eso impactaría como maremoto. Por lo tanto, debemos entender que a partir de esos datos nosotros podemos incluso establecer ciertos escenarios. En este caso, por ejemplo, sabíamos que en ese lugar un terremoto iba a ser tsunamigénico. Y para eso, a mí me parece que debemos acelerar las reuniones para tomas de decisiones. No me parece que decisiones que probablemente ocurran sean informadas en la madrugada o sean informadas mañana a primera hora. Por un tema incluso el sistema de vida y de organización de la comunidad es clave, entre otras cosas, para dormir tranquilo. Quiero preguntarte, Michelle, por lo que pasa con las costas. Aquí en este punto de prensa que realiza la directora de Senapred, Alicia Cebrián, se habla de una serie de protocolos que se tienen que seguir, seguramente medidas de seguridad que ella también realizó a modo de recomendación. Siendo Chile un país sumamente costero, con muchas ciudades, comunas, pueblos que se encuentran particularmente en esos puntos, ¿qué es lo que pasa con la gente que está inmediatamente en esos puntos? ¿Se debería generar ya una precaución mayor por parte de aquellas personas? Por supuesto, a lo mejor el llamado a no acercarse a esos lugares si es que no es estrictamente necesario. ¿Estamos ya en condiciones de poder decir eso? Sí, y yo creo que básicamente lo que tú señalas es muy importante. Simplificar y masificar información. Salir de la tecnocracia extrema, porque lo que nosotros queremos es generar y encadenarnos con la comunidad para generar reacciones como la que tú señalas. Por ejemplo, que no tengamos a alguien en el borde costero pensando en hacer su mejor selfie o su mejor video para tener un video viral. Claro. Decisión, por ejemplo, que uno podría señalar que en tales lugares o en todos los bordes costeros, por ejemplo, se va a prohibir el acceso hasta nueva orden. El daño que puede haber a eso es ínfimo respecto de lo que puede significar después estar poniendo en riesgo equipos de emergencia para poder hacer evacuación en el borde costero. Independiente que tú digas que vas a hacer una evacuación 3 horas antes, pero respecto a lo que tú me señalas, creo que si no hay información clara, perfectamente podemos estar ya a esta hora teniendo gente poniendo su trípode para establecer lo que se llama un timelapse hasta mañana. Eso es muy complicado. Entonces, cosas simples como, por ejemplo, tiene adulto mayor en su casa o conoce un adulto mayor que es vecino. Organícense, ocupen estas horas para organizarse de manera tal de que mañana, si en su localidad costera se establece una orden de evacuación, aunque sea con 3 horas de anticipación, esté ya organizado. O sea, en ese momento yo me preocupo entonces de saber cómo voy a ir a tomar al adulto mayor, voy a solidariamente ver sus cosas, su abrigo. No nos olvidemos, ojo, estamos en parte importante del territorio nacional durante el día de mañana con condiciones meteorológicas complejas. Y por lo tanto, abrigo, alimentación, medicamentos,
Son cosas que uno tiene que pensarlas tranquilo para poder organizarse. Como no es una situación de cargar y correr. Aquí podemos armar nuestro bolso, armar nuestro abrigo, organizarnos con nuestros vecinos para hacer una evacuación en el momento en que nos digan. Y eso creo que nos falta. Estas son emergencias totalmente anticipables. Claro. Aquí no estamos frente a un terremoto que ocurrió acá. Sabemos que aquí, en un rango de más de 12 horas, vamos a tener una situación en la cual en más de algún lugar podríamos tener que evacuar. Ojo, imaginémonos el mejor escenario, que no tuviésemos que evacuar en ninguna parte. Sería un excelente ejercicio de organización comunitaria, de preparación, justamente, y de ensayar ya frente a un escenario que tenemos ad portas. Sin duda, Michelle, vamos a estar sumamente aquellos a todo lo que va a estar ocurriendo durante estas próximas horas, que van a ser muy fundamentales, a la espera también de lo que se va a mencionar después de este COVID que se está llevando a cabo. Michelle Delors, te queremos agradecer mucho tu tiempo, tu disposición para poder estar acá en T3 en Vivo, para poder conversar, analizar toda esta situación que se está llevando a cabo allá en Rusia. No, muchas gracias a ti, y la verdad quizás una última recomendación: manténgase informado. Exacto. Póngase de acuerdo con su familia, intercambie los teléfonos de contacto, pero sobre todo, vivamos en comunidad y sepamos qué le pasa al vecino, qué situación tiene, en qué podemos ayudar. Preparemos nuestro kit para mañana, nuestro bolso, veamos las condiciones meteorológicas locales, abrigo, alimentación, no nos olvidemos de los medicamentos, porque si hay evacuación en su zona, esa evacuación puede durar bastantes horas y por lo tanto requerimos todos esos elementos para que esa evacuación no sea un problema en sí mismo. Y lo último es que no se olvide que para hacer evacuación hay que hacer dos cosas: conocer al punto donde me voy a ir, y segundo, ojalá, salvo adultos mayores y personas que requieran un transporte asistido, hacerlo a pie. Sin duda. Lo decía Michelle, a mantenerse informado, y para eso manténgase con nosotros acá en T3 en Vivo. Vamos a ir a una breve pausa, a la vuelta seguimos con más de este informe, toda la actualización de las noticias que están marcando esta última hora. Quédese con nosotros.